Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Si hay un tema importante en cualquier país del mundo es la seguridad alimentaria. ¿Y cómo se logra esto? Siendo autosuficientes en la producción, al menos de los principales alimentos de la cultura del pueblo en que está ese país. Por ejemplo, en Panamá, nosotros comemos mucho arroz, nos encanta el arroz, entonces las hectáreas sembradas de arroz no son suficientes para poder satisfacer la demanda anual, así es que tenemos que estar importando con cierta periodicidad para poder satisfacer ese cargo. No nada más eso, sino que hay muchos otros rubros en los que nosotros podemos sacar de ellos mucha más ventaja si pudiéramos exportar a otros productos, a otros estados, a otros países, pero muchas veces se hace difícil. Y también el agro se está viendo hasta cierto punto amenazado por la entrada en vigencia o la reducción de aranceles más bien del TPC con Estados Unidos. Eso es lo que los tiene temblando. Hay un debate próximamente con los candidatos a los presidentes de la República, ¿verdad? Don Carlos, bienvenido, don Carlos Enrique Pití. Él es el presidente de los porcinocultores y nos acompaña hoy. Gracias, don Carlos. Gracias. Le agradezco la visita. Gracias, Adelita, por la invitación. Al contrario, don Carlos, yo sé que el sector de los porcinocultores está mejor organizado que otros sectores del mercado agrícola. También los avícolas tienen una muy buena organización y bueno, los de res están tal vez por algunos medio separados, tal vez por algunos intereses económicos, no sé, creo que es así. Lo que quiero entender es, ahora que viene un debate, no solamente en materia agropecuaria, sino también agrícola, ¿qué es lo que están mirando los productores como ustedes en un candidato presidencial? Yo quisiera primero poner en contexto qué es el agro, ¿no? Porque la gente cuando habla de agricultura se imagina al hombre, al campesino produciendo una plantita. Pero el agro en Panamá, por más que muchos lo denigran, es el segundo sector que genera empleos en el país. Y PIB. El primero es el comercio, el segundo es la agricultura. El Producto Interno Bruto del agro, que no llega ni al 2% y lo ven como algo malo, en cualquier país organizado, Estados Unidos, el Producto Interno Bruto del agro no llega al 2%. O sea que eso no. Pero si yo le sumo al agro la parte agroindustrial, que al final somos un matrimonio, yo produzco la materia prima y la agroindustrial la procesa y la entrega al consumidor. Si sumamos ambos, estamos casi al 5% del PIB de Panamá. Y antes era más. Antes era más. Se ha bajado. Se ha bajado bastante. Entonces, ¿cuál es la importancia del agro? Panamá tiene 4.080.000 según el último censo. Población económicamente activa, estamos en los 3.200.000 personas. El 40%, porque el 60% viven en la ciudad de Panamá y Colón, en el eje transísmico, pegados al canal, con toda la economía que tiene que ver con logística. Eso no producen alimentos. Y a diferencia de un ingeniero o un arquitecto o un médico que usted va cuando se siente mal, todos los días comemos. Entonces, todos los días comemos. Bien. Entonces, ese 40% restante depende del sector agropecuario. Y la prueba nos lo dio la pandemia. Cuando a todos nos encerraron, todo el comercio en la ciudad perdió. En el interior no fue así. Porque la agricultura estaba trabajando, ¿no? A todo. Entonces, esa es la importancia del agro. Más de 700.000 personas que viven, no que trabajan alrededor de 320.000, pero que viven de la actividad agropecuaria. Si nosotros permitimos que el sector se desmejore, estamos creando desempleo. Ya. Y lo que le estamos pidiendo a los que quieren ser presidentes es que generen empleo, porque tenemos un problema de empleo. Entonces, ahí está la importancia de la agricultura. Pero ¿qué ven ustedes en un candidato presidencial? Es decir, ¿qué características observaría usted como como productor, presidente de todos los porcinos, en un candidato presidencial? Nosotros esperamos en el debate que el que gane la presidencia tenga la capacidad de entender que el agro cambió.
que no es el agro de hace 20 años, que hay un agro mucho más organizado, con programas definidos, y que lo que necesitamos es que le den continuidad a los programas. A los instalados en este gobierno. No, los programas vienen de gobiernos anteriores, incluyendo este. Pero cada vez que viene un gobierno nuevo, ponen un ministro nuevo con un libro nuevo y todo lo anterior no sirve. Ahora, a diferencia de hace 5 años, hay toda una serie de programas diseñados a mediano y largo plazo que si el gobierno que entra lo destruye, vamos hacia atrás a toda velocidad. Entonces, ¿qué esperamos del candidato? Que entienda, porque mucha gente habla de la agricultura sin conocerla, que entienda qué es el agro y que le dé continuidad a las cosas buenas que hemos logrado entre todos los productores. Ok, o sea, la primera cosa es que le dé continuidad a lo que ya están dando. ¿Qué más le gustaría que tenga ese próximo candidato, ese próximo presidente? Bueno, lo más importante dentro de la continuidad es darle un marco legal en todas las instituciones de gobierno, eso sería en el inmediato plazo, que de una u otra forma laboran o afectan a la agricultura. No es solamente el Ministerio de Agricultura y todas las instituciones que lo rodean, como el BDA, como el IMA, etcétera, sino también está el Ministerio de Salud, que tiene mucho que ver con la calidad de los alimentos. Está el Ministerio de Comercio, que tiene mucho que ver con las prácticas de comercio del mercado agropecuario. Y ahí, si nosotros logramos que la institucionalidad de gobierno trabaje en base al desarrollo de la agricultura, las cosas van a cambiar. Okay, entendí eso. Ahora, ¿le causa ruido la ausencia de 2 candidatos? Nos causa tristeza. Tristeza porque nosotros hemos tomado mucho tiempo en ilustrar a todos los grupos de campaña, ¿no? ¿Y todos habían ido a las ilustraciones? No, lo hemos hecho por separado. Algunos no hemos logrado porque están muy complicados ellos, pero nuestro interés es que todos entiendan lo que es la agricultura, porque entre más gente entiende, Es mejor nos puede claro, ir, hay que sensibilizar a la población. Hay también 2 del que tema. dijeron no ir, uno desconozco, realmente no sé las razones de peso que los motiva a no participar. Ellos pierden. Algunos es por estrategia de campaña. Don Carlos, hacemos una pausa y podemos entrar a cosas interesantes acerca de la industria porcinocultora. ¿Cómo no? Vamos, una pausa, no nos tardamos. Hablamos del sector agropecuario hoy en contexto. Tenemos con nosotros a Carlos Enrique Pití, el presidente de los porcinocultores. A ver, don Enrique, ya habló usted acerca de lo que quieren ver en los candidatos y lo que desean que ocurra. A próximo periodo, o sea, a meta corta, ¿qué es lo que ustedes esperan para el próximo quinquenio? ¿Cuáles son los desafíos a corto plazo? Bueno, si hablamos del sector privado, los productores, no el gobierno, sí hay un desafío grande en términos de elevar productividad, ¿no? Eso le corresponde a cada grupo, pero para elevar productividad también necesitamos la colaboración de las instituciones de gobierno que van relacionadas al sector. Desde el punto de vista, nosotros siempre hemos sido críticos del tratado con los Estados Unidos. Sí. Porque cuando firmaron ese tratado, decían que todos íbamos a comer más barata la comida, etcétera, etcétera. Todo fue falso. Nada se cumplió. Y lo cierto es que cuando firmaron el tratado, nosotros exportábamos, había una balanza negativa de 1.6 mil millones de dólares. Hoy, en el año 22, la balanza negativa es de 3.5 mil millones de dólares. ¿De qué tipo de rubro? De todo el país. En general del país. Sí, pero Panamá solo exporta agricultura. Hemos decrecido en un 68%, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto en español? Estamos creando pobreza en el país. Y si nosotros necesitamos un país en paz, con seguridad social, necesitamos generar empleos. Entonces, el tratado no está cumpliendo con las expectativas que se tenía. Va a haber un momento en que el país no va a generar la riqueza necesaria para comprar los alimentos. Por eso es que es importante proteger la agricultura. Bien, don Carlos, yo entiendo que hay tal vez cosas en el tratado que no fueron vistas con la medida en que los agricultores o la gente del agro
está sintiéndolo ahora. Pero también considero o pregunto, ¿no se dejó esperar mucho tiempo hasta llegar ahorita a estarnos ahogando con los aranceles y no prepararnos para ese momento? No prepararnos en productividad, en calidad, en eficiencia en las plantas. No, no es así. Al contrario, el agro de hoy es muy diferente al de hace 15 años. Hay mucha tecnología, pero cuando tú estás produciendo y te llenan el mercado de productos importados, no necesariamente de buena calidad y no necesariamente fresco, que es lo que sucede hoy en día. Nosotros tenemos muchas historias en estos 15 años. Desde arroz, que no era de Estados Unidos y que lo trasegaban de países asiáticos, amparados por el tratado según los importadores, hasta leches que no eran leches. O sea, el sector importador de alimentos ha abusado y los gobiernos anteriores permitieron el abuso. Pero y cada vez que eso entra, afecta a los productores. Y en vez de poder generar la riqueza necesaria para seguir incrementando eficiencia, lo que hacen es subsistir. Por eso queremos ordenar el sector agropecuario. Bien, habla del orden. Y el orden necesita instituciones fuertes, sin que intervengan las influencias y los amiguismos. Perdóname esto, ayúdame con esto. ¿Existe eso? Es lo que necesitamos desarrollar. Instituciones fuertes. Todavía o sea no, el amiguismo prevalece, todavía. Nosotros hemos logrado, para que tengas una idea, en la ley de la política agroalimentaria, un artículo que obliga a revisar los productos que entran al país desde el punto de vista de inocuidad, de sanidad y que estén declarando correctamente lo que entra al país. Y te lleva sorpresas. Sí. Encontramos carnes que tienen casi 2 años de haber sido procesadas. Carnes que en los Estados Unidos ya nadie compra y la venden en los mercados estos. Y esa carne te la descongelan y te la venden como producto fresco en los puntos de venta. Y cuando se comienza a descomponer, que es lo peor, pues lo tiran en los mercados periféricos. Por eso es que cuando yo digo que es el gobierno y todas las instituciones que lo rodean, el Ministerio de Salud juega un papel importantísimo. Porque tenemos que velar que esa comida que ya no es buena le llegue a la población. Entiendo eso, pero también muchas veces esa revisión con tanto ahínco impide el desarrollo y el flujo de muchas empresas que están importando productos de buena calidad y que no tienen problema alguno, pero te exigen esto, te exigen esto, te exigen... Lo que son más es trabas para andar el trabajo. Nosotros no hemos desarrollado trabas. Hemos puesto las mismas normas que utilizan los países desarrollados para prever problemas sanitarios en los países. Desde el punto de vista zoosanitario, hay países donde hay una enfermedad llamada peste porcina africana. Sí, correcto. Esa enfermedad entra al país y acaba con todo el sistema productivo. Y nosotros no tenemos un país con dinero suficiente para pagarle a los productores el daño hecho por una importación. Ok, vamos a ver, don Enrique. Yo tengo aquí mis notas que Panamá exportó carne de cerdo en 2022 con muy buenas cifras. No sé si esta cifra está bien, 105K, pero ¿qué significa exactamente? ¿Cuánto exportó? $105,000 debe ser. No, tengo eso no, yo creo que eso no sirve. No sé qué es. Eso fue a Nicaragua y una empresa en particular que tiene un mercado en eso Nicaragua, debe de ser, una empresa en particular. Una empresa en particular. ¿Por qué es tan difícil exportar el cerdo? Por las normas que piden los otros países. Aquí le abrieron el mercado a todo el mundo, pero cuando tú quieres exportar, tienes todas las trabas del mundo por delante. Dígame una que usted se enfrenta como productor que no puede exportar. Mire las estadísticas de los Estados Unidos. ¿Cuánto importan de pollo? Nada. Ni el 1%, pero quieren exportar todo. Sí, pero... dígame, ábrame el mercado y competimos. No les interesa. Pero ¿por qué no? O sea, a ver, ¿cuántos contenedores podemos producir en Panamá que le puedan inundar o afectar la industria a ellos? Ese es el planteamiento nuestro. Muy poco. Pero ¿por qué no lo dejan? Mire que la carne de ganado con Estados Unidos se exportaba antes del tratado carne de ganado. Hoy no se exporta. Y queremos exportar y vienen los problemas y nos mandan a decir cambien las leyes, cambien esto, porque lo que están asegurando es el mercado para ellos. Entiendo, pero no es el único país para exportar. Voy a hacer una pausa y vamos a regresar enseguida. Hay otras cosas que hablar con el presidente de los porcinocultores.
Gracias por estar en contexto. A ver, don Enrique, ¿cuáles son las trabas, además, no para Estados Unidos? Yo sé que van a empezar a exportar a China. ¿Eso no les puede abrir una veta interesante de comercio? Definitivamente sí, pero lograr ese permiso cogió más de 4 años. El de China. El de China. ¿Por qué? Porque no es solamente la empresa privada que tiene que tener la tecnología que exige el otro país, sino que son las normas de gobierno que tienen que estar adecuadas para lo que exige el otro país. Ajá. Eso tomó 4 años. Entonces, cuando hablan del sector privado, sí, de los agropecuarios, pero cuando hablamos de la adecuación, es que todas las instituciones, incluyendo los organismos de relaciones exteriores, Panamá no tiene a nadie en todas esas embajadas que esté promoviendo el país. Y usted acaba de ver hace 2 semanas en Expocomer todo un stand de US Meat promoviendo los productos americanos. Eso es apoyo a los agricultores. Panamá no tiene nada de eso. O sea, no es que queremos que nos hagan la tarea, porque la tarea la hacen bien los privados, no la hacen los gobiernos. El país se desarrolla por la actividad. Pero el gobierno debe de facilitar todas las cosas. Tiene que ser facilitador. O sea, para eso están, ¿no? Para eso están, pero hay que irlos cambiando a que sean facilitadores y no solamente reguladores. ¿Y Estados Unidos cuánto tiempo toma adecuar la ley, pues? Usted habla de una adecuación que se hizo a China. ¿A Estados Unidos también pasa lo mismo? Pasa igual. Fíjese que no exportan carne de ganado. Ok, pero ahorita, digamos que ustedes quieren exportar cerdo a Estados Unidos. ¿Tendrían algún tipo de...? Hay otros mercados más interesantes que los Estados Unidos. Ok, ¿no? entonces... Pero hay un trabajo que realizar, tanto en instituciones de gobierno como en el mismo sector privado. No es que yo agarro un cerdo y llamo a otro país y lo vendo, no, son cortes. Claro. Ya el producto cerdo desaparece y comienzan los cortes, ¿no? Las chuletas, los ahumados, los de valor agregado, etcétera. Entonces hay que abrir ese mercado. Hay muchos intermediarios en el camino, hay que hacer ese trabajo. Pero la primera tarea era lograr que las leyes, las normas nacionales fueran satisfactorias a los otros países. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes con China? Usted como productor, como empresa privada, ¿qué es lo que estás pensando? Mire que China es interesante porque es tan grande cualquier cosa que si sacamos todo lo que el país produce, ellos no se dan cuenta. Todavía ni siquiera no se enteran. Ni se enteran. ¿No? Pero sí le permite al país comenzar un trabajo de asociatividad entre productores y de cooperativismo, que son 2 ideas claras que utilizan otros países para lograr los volúmenes necesarios de exportación. Panamá eso poco se ha desarrollado. Bueno, si hay 1 o 2 o 3 plantas aprobadas, esas plantas pueden a nivel privado hacer contrato con productores más pequeños que cumplan ciertas reglas sanitarias y la economía se mueve igual para todos. Pero entonces, ¿qué expectativas hay en ese sentido? Ya tenemos el permiso. Hay 2 plantas o 3 plantas más en camino. Comienza un trabajo ahora. ¿Cuántas plantas hay aprobadas? 1. Ah, solamente. Solamente 1. Hay 2 más que están esperando los permisos. ¿Y una planta qué tanto puede surtir? Una planta te puede vaciar el país. La intención no es vaciar el país, no es quitarle al panameño la calidad de comida que él está acostumbrado. Claro, porque esa no es la tiene intención. que cuidar también lo que tenemos. La intención es poder crecer, generar empleo y generar riquezas para el país, traer dinero al país y no solamente sacar dinero, que es lo que sucede cuando importamos. ¿Qué tanto tiene que invertir en la planta para poder exportar? Es costoso, depende del nivel de planta, son inversiones fuertes, ¿no? Una granja, por ejemplo, de 500 madres, estamos hablando de 8 millones de dólares. ¿De qué? ¿8 millones de qué? De dólares para poder poner una finca de 500 madres. Ah, esa es la inversión. Esa es la inversión, que Entiendo, demora 2 años y sencillo en comenzar a producir. O sea, es todo un trabajo que hay que hacer ahí. Pero muchos ya tienen esas plantas, no hay que volver a inventar, tienen que adecuar la tecnología y la efectividad. Hay que crecer el nivel de producción. O sea, nuestra esperanza sería crecer el nivel de producción generando empleo. Esa es la esperanza. ¿Qué queremos para el país? Generar trabajo para todos los panameños y que haya paz. O decir que importamos comida barata y que nadie tenga empleo. Porque el que no tiene empleo, no existe la comida barata. A ver, ¿cómo podría ayudar el MIDA al sector con este asunto de los aranceles que se van a bajar pronto? Sin necesidad de subir el arancel o de hacer un subsidio a los porcinocultores. No, nosotros no creemos en los subsidios.
Eso no es correcto. O de comprarles el excedente. ¿Cómo podrían hacer? Las compras de excedente han sido puntuales y obedecen al exceso de las importaciones, ¿no? En el caso del cerdo particularmente, cuando firmaron ese tratado, hicieron un mecanismo llamado primero llegado, primero servido. Meten 8.000 toneladas en una semana. Eso destruye al sector. Claro. ¿No? Entonces, eso mal negociado por un gobierno es lo que nosotros reclamamos. ¿Qué hacer ahora? Ver si dentro de la revisión del tratado, porque no es una renegociación, exacto, podemos cambiar los mecanismos. Ningún productor dice no importa, dicen déjeme vivir. Claro. Y si fuera verdad que la comida es más barata para la población, no tenemos que quedar callados. No, pero eso no es cierto. Don Carlos, ¿cuáles son los temas que se van a tratar con los candidatos este debate? Son 4 módulos. El primer módulo va a ser una pregunta igual para todos los candidatos. No hay un... ¿Y la conocen ya? No, la pregunta se le va a entregar a los candidatos a las 10 de la mañana del día 27. O sea, que se van a poder preparar para eso. Se pueden preparar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Como dirían, el primer módulo es el marco legal de la institucionalidad del sector agropecuario. Es el módulo más importante. Si nosotros no logramos adecuar al gobierno, es difícil que el agro salga adelante. El segundo módulo habla de comercialización, normas sanitarias y medio ambiente. ¿Qué esperan ahí? Ahí donde se va a tocar muy poco el tema del tratado, de los tratados, porque siempre se habla de Estados Unidos. Atrás, pero hay varios. Atrás está Canadá, que le dieron la misma prebenda y está calladito, ¿no? O sea, ahí se va a hablar de las formas que se comercializa en Panamá y cómo mejorar eso. Se debe hablar de todo el tema sanitario del país. Eso incluye etiquetado, fecha de vencimiento, etcétera, que todo eso hoy en día no se cumple porque todo el mundo viola las normas. Y del tema de medio ambiente, que es muy importante, claro, sobre todo los que trabajamos en el agro, que estamos permanentemente en contacto con el medio ambiente. Hay un tercer módulo que habla de competitividad. O sea, no estamos diciendo queremos seguir iguales. Nosotros sabemos que tenemos que ser más competitivos. Obvio. Pero hay un módulo sobre ese tema en particular. Y hay un último módulo que tiene que ver con la educación del sector, la agricultura familiar, que es muy importante y nadie la mira, y tenemos que ver el aprovechamiento alimentario. Cómo hacer que la población se alimente correctamente. Es interesante. Me parece muy bien. Esto no ha nacido de otros sectores. Son 3. Son 4 módulos. ¿Y el otro? Los otros 3 módulos, sí hay 6 o 7 preguntas para cada uno de ellos. ¿No las van a saber o sí? Todos a las 10 de la mañana. O sea, le va a entregar todo el material a las 10 de la mañana para que ya ellos... se les entregó. Las preguntas, entonces, no. ¿Qué espontaneidad voy a tener en ese debate? Va a tener mucha espontaneidad. No, va a tener mucha espontaneidad porque vamos a ver cuál es el compromiso que van a tomar. El que quieran ustedes escuchar, ese es el que les van a dar. Los productores son sabios. Ellos se dan cuenta. Yo he escuchado a algunos que hablan de salvaguardas. Las salvaguardas en el tratado se terminan cuando el arancel llega a 0. Eso no es una solución. Y lo he visto en los medios de prensa o cuando salen por ahí a hablar con gente que no conoce el tema, hablar de la solución en la salvaguarda. Eso no es una solución. Pero mientras no llegue a 0 sí sirve la salvaguarda. Es temporal. Es temporal. Los productores conocen lo que están haciendo. Oiga, bueno, está ¿Qué bien. esperamos de ellos? Compromiso. Compromisos. Bueno, don Carlos, vamos a ver, ojalá que se comprometan y que no les den todo el trabajo hecho. Oiga, déjenlos que se pongan a estudiar un poco, para eso están también, ¿no? El que llegue tiene mucho que hacer. Tiene reto, eso sí. Uy, no quiero ni pensar. Le va a quedar el pelo blanco. Gracias, don Carlos. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros en Contexto y gracias a usted. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.